páncreas. Hola, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. doctora. Vamos a comenzar. Bueno, el páncreas es un órgano único que está en relación con el duodeno. Posee una cabeza, un cuerpo y una cola. El páncreas tiene tanto un componente exocrino que corresponde a más del 80% de su parénquima y un componente endocrino representado por los islotes de la. Este, este componente endocrino no lo vamos a llevar en esta clase, solamente vamos a hablar acerca del componente exocrino. Pero para referencias vamos a señalar que este componente endocrino se localiza sobre todo en la cola pancreática, ¿no? O sea, se localiza a nivel de todo el páncreas, pero tiene una mayor concentración en cuanto a estructura y a distribución a nivel de la cola del páncreas. En la cabeza pancreática se une hacia el duodeno a través del conducto pancreático que desemboca que desemboca en la ampolla pancreática en la segunda porción del duodeno. El conducto pancreático discurre a través de la cabeza, el cuerpo y la cola pancreática y se une a sale del páncreas y se une a los conductos hepáticos para finalmente ir hacia el hígado, ¿no? El páncreas tiene funciones principales, sobre todo el de la producción de enzimas que tienen que ver con la digestión. Estas enzimas o proenzimas se van a liberar hacia el tracto gastrointestinal y se van a ir degradando para cumplir su cometido. Estas proenzimas pues son varias, entre estas las más importantes son el tripsinógeno, el quimotripsinógeno, la procarboxipeptidasa, la prolastasa y todas estas enzimas pues tienen que ver con la digestión del conducto del contenido del intestino delgado. Ay, perdón. Una de las cosas que vamos a ver para comenzar es la inflamación. La inflamación del páncreas se va a dividir en aguda y crónica en relación al tiempo de presentación. La inflamación aguda del páncreas es en sus primeras etapas una condición totalmente reversible. La inflamación se va a deber a múltiples factores, ¿sí? Uno de ellos va a ser la obstrucción de los conductos pancreáticos, y una de las causas más importantes de obstrucción de los conductos pancreáticos es la litiasis. Otra causa va a ser la lesión de las células acinares. También puede estar ligado al transporte celular defectuoso o también en correlación a factores hereditarios, sobre todo en el contexto de una pancreatitis aguda y crónica hereditaria debido a las mutaciones de diferentes genes. Existen muchos genes que pueden estar relacionados con la pancreatitis hereditaria. Sin embargo, estos tres son los más frecuentemente descritos y pues se dice que estos tres factores de alguna manera van a inactivar, ¿sí? O disminuir la actividad del tripsinógeno y a su vez el tripsinógeno va a disminuir la tripsina y va a haber un bloqueo por retroalimentación negativa y por lo tanto lo que va a ocurrir es una activación, ¿no? Las alteraciones, o más bien los déficits hereditarios de tripsinógeno van a ser una enfermedad autosómica dominante y pues algunas de estas otras alteraciones van a ser enfermedades autosómicas recesivas. Y como vamos a ver más adelante, estos trastornos hereditarios, pues con el paso del tiempo y debido a que pueden presentarse en edades bastante tempranas y con episodios a repetición de inflamación aguda, pues finalmente van a terminar cursando con inflamación crónica. Este esquema resume las causas de la pancreatitis aguda y cómo es que estas causas y estos factores que van a estar en correlación con esto van a terminar produciendo una lesión de las células acinares y van a terminar activando de alguna manera las enzimas que se encuentran dentro de las células acinares y pues esto aunado a la proteólisis de las mismas enzimas en la misma localización va a provocar inflamación, edema intersticial. Si por otro lado la liberación de algunas enzimas tales como la lipasa pancreática va a producir necrosis adiposa y pues todo esto va a producir también daño en las paredes vasculares, hemorragia y finalmente la inflamación del órgano con la pancreatitis aguda, ¿no?
Entonces, vemos cómo la obstrucción del conducto pancreático principal, ya sea por alteraciones como, por ejemplo, la salida de algún lito de la vía biliar que se aloje en el conducto pancreático, va a producir una obstrucción a nivel de la ampolla de Vater. ¿Sí? Esta va a producir estrés oxidativo dentro de las células y pues este estrés oxidativo va a dar lugar a la liberación de las enzimas pancreáticas, pero en la misma localización. El alcoholismo crónico también por un mecanismo de estrés oxidativo y daño directo de las células puede llegar a causar inflamación aguda de las células acinares, ¿sí? Tales como otros factores como los traumatismos, algunos fármacos que vayan a lesionar también las células, virus. Es muy importante recalcar que la hipercalcemia, sobre todo relacionada con la tripsina, va a producir por sí misma un factor dentro del parénquima pancreático que va a favorecer la liberación de la tripsina y que esta puede llegar a producir en última instancia pues la pancreatitis aguda. Entonces, como se darán cuenta, en realidad son múltiples mecanismos por los cuales puede llegar a desencadenarse. Uno de los factores más, una de las causas más importantes en nuestro medio es el alcohol y la obstrucción por la obstrucción de las vías biliares por litos, ¿no? Estas son las causas más principales en nuestro medio. Ahora, macroscópicamente, ¿cómo se ve la inflamación aguda del páncreas? Pues lo primero que se ve desde la clínica es el edema o la turgencia del parénquima pancreático. Como ustedes no están tan familiarizados con la imagen de un parénquima pancreático normal, pues tendrán que creerme que este parénquima pancreático es de apariencia edematizada, pero lo que más llama la atención no es el edema ni tampoco la congestión que se observa en este parénquima pancreático, sino estos nódulos amarillentos de acá, ¿sí? Que son focos de necrosis adiposa. La necrosis adiposa, cuando está sucediendo, ¿sí? Con la liberación de tripsina, lo que hace es atrapar cristales de calcio, ¿sí? Estos cristales de calcio pueden observarse en la microscopía. Entonces vemos, por ejemplo, en esta imagen microscópica, cómo el parénquima pancreático presenta datos de inflamación aguda con focos de necrosis, vean cómo existe detritus celular, y por este otro lado el tejido adiposo con datos de necrosis de tipo enzimática. Esta necrosis enzimática debe de diferenciarse de los otros tipos de necrosis del tejido adiposo y se caracteriza por estas láminas proteináceas y también por estos acúmulos basofílicos que reemplazan a los adipocitos. Estos acúmulos basofílicos son cristales de calcio que se van precipitando en estas zonas. Estas características morfológicas, muy probablemente ustedes ya lo hayan aprendido el año pasado cuando llevaban los tipos especiales de necrosis, y es que la pancreatitis aguda es el prototipo de necrosis enzimática del tejido adiposo. Clínicamente, la pancreatitis aguda se va a caracterizar, bueno, va a tener una mirada de síntomas que van a ir desde un abdomen agudo con dolor, obviamente localizado en el hipocondrio derecho o dirigido hacia la espalda, habitualmente en cinturón, ¿sí? Pero estos son los síntomas iniciales. Posteriormente puede llegar a causar coagulación intravascular diseminada, síndrome de dificultad respiratoria, y esto por la liberación de citocinas proinflamatorias a nivel del torrente sanguíneo y por el consumo de factores de la coagulación. Clínicamente, en las primeras 24 horas va a llamar la atención los incrementos la elevación de los niveles de amilasa sérica, y a partir de las 72 horas va a llamar la atención el incremento de la lipasa sérica. A medida que vaya transcurriendo la pancreatitis aguda por el mecanismo de atrapamiento de calcio a nivel de la necrosis adiposa, va a disminuir progresivamente el calcio, y vamos a ver que clínicamente este calcio se puede llegar a depositar pues en algunos tejidos aparte del tejido pancreático. Cuando la clínica de la pancreatitis aguda se resuelve, ya sea que nosotros actuemos dentro de las primeras 24 a 72 horas, ¿sí? O ya sea que se autolimite por otras causas,
¿sí? Y una vez que ésta se pueda volver a una vez que ésta se vuelva a desencadenar, puede dar lugar a pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica se va a deber a una obstrucción prolongada, esta es una de las causas. También puede deberse a lesiones autoinmunes en el parénquima pancreático, ¿sí? O a un daño crónico a nivel de las células acinares, como por ejemplo lo que ocurre en la pancreatitis hereditaria. Entonces, esta exposición al estímulo y esta exposición crónica, este, o este insulto a nivel de las células pancreáticas, acinares y ductales, van a provocar un estrés oxidativo, ¿sí? Con liberación de factores de inflamación y alteraciones a nivel nuclear, ¿sí? Como nosotros sabemos, una vez que se desata la inflamación crónica de cualquier tejido, pues lo que se hace es reclutar fibroblastos que llegan a la zona y que van remodelando progresivamente el tejido. Esta remodelación progresiva de la matriz extracelular pues va a producir depósitos cada vez más extensos de fibroblastos y van a ir reemplazando progresivamente el parénquima pancreático, sobre todo a las células acinares, ¿sí? Y van a dañar crónicamente los conductos pancreáticos. Este modelo de daño de conductos pancreáticos va a dar lo que más adelante vamos a conocer como la secuencia de inflamación aguda en algunos casos, crónica en este caso, ¿sí? Y finalmente los datos de displasia de bajo, alto grado, hasta producir neoplasia y también infiltración neoplásica. La pancreatitis crónica, macroscópicamente, fíjense cómo existen bandas de tejido fibroconectivo que van progresivamente disecando el parénquima pancreático. Estos de acá corresponden a acinos de parénquima pancreáticos residuales, ¿sí? Y vean cómo los conductos se encuentran dilatados en este caso, ¿sí? Y además ocupados por cristales en este caso, de litos biliares. Microscópicamente, vean cómo el parénquima pancreático se ve progresivamente reemplazado por esto que corresponde a tejido fibroconectivo, y no solamente por tejido fibroconectivo, sino también por tejido adiposo. Característicamente, los conductos habitualmente se dilatan y vean cómo desde esta vista se puede ver que el epitelio en estos conductos es un epitelio, podríamos decir, simple, sencillo. En este de acá se encuentra engrosado y prominente, y más adelante vamos a ver que estas lesiones característicamente se van a correlacionar pues con la displasia y el cáncer. Otra cosa que llama la atención en la pancreatitis crónica es que si bien existe un reemplazo del parénquima pancreático por tejido fibroso, ¿sí? Habitualmente el que se pierde primero es el tejido acinar, el que produce las proenzimas, ¿sí? Y lo que se daña en principio es el páncreas exócrino. Y vean cómo en realidad, ¿sí? Lo que se mantiene es el páncreas endocrino, ¿sí? Con islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, ¿sí? Que siguen realizando su función. Sin embargo, con el tiempo, estos islotes pancreáticos también pueden verse afectados y pues producir alteraciones endocrinas subsecuentes con esto también, ¿no? Entonces, la imagen de los islotes pancreáticos conservados es bastante característica de la pancreatitis crónica, así como esta otra imagen que puede llegar a tener concreciones que son microscópicas en este caso dentro de los conductos pancreáticos, ya que una de las causas más importantes pues es la obstrucción de los conductos. En cuanto a las lesiones quísticas del páncreas, mil perdones, esta diapositiva sí se me pasó de acá. Primero, antes de hablarle acerca de las lesiones quísticas del páncreas, les voy a hablar de esta lesión. Esta lesión es un pseudoquiste pancreático y es una de las lesiones más frecuentes que están correlacionadas con el antecedente de una pancreatitis aguda, aguda sobre todo. Sí, es una de las lesiones que está más frecuentemente relacionada. Se le denomina pseudoquiste
porque en realidad, aunque es una cavidad de apariencia quística, microscópicamente carece de un epitelio que lo reviste, sino más bien está revestido de este tejido inflamatorio, sobre todo este tejido inflamatorio crónico que se organiza a manera de tejido de granulación, sí, con infiltración de macrófagos y de linfocitos. Entonces, en realidad no es un quiste verdadero. Los pseudoquistes tienen relevancia clínica, ya que deben de distinguirse de los quistes verdaderos, que son verdaderas neoplasias, ya sean estas benignas o malignas, ¿sí? Y además porque habitualmente producen síntomas en el paciente, ¿sí? En muchas ocasiones estos pseudoquistes pueden llegar a abscedarse y producir infecciones en el paciente. Entonces, cobra relevancia clínica en ese sentido, mas sin embargo, les repito, no son quistes verdaderos. Ahora sí, vamos a continuar con lo que sí son lesiones quísticas de verdad. ¿Sí? Los quistes verdaderos, vamos a hablar primero de los quistes verdaderos no neoplásicos. ¿Sí? Son quistes no neoplásicos, estos denominados congénitos, que son los serosos, que estas lesiones son esporádicas, aunque también pueden ser relacionadas con algunas enfermedades hereditarias, como enfermedades autosómicas poliquísticas dominantes, o también pueden estar en el contexto de la enfermedad de von Hippel-Lindau. Entre los quistes neoplásicos, sobre todo tenemos que destacar al cistoadenoma seroso. El cistoadenoma seroso, o también denominado adenoma microquístico, y esto verdaderamente sería muy interesante que lo aprendan de esta manera, ya que habla acerca de su morfología, sobre todo macroscópica. Algunas características importantes de esta lesión es que habitualmente se presenta con un efecto de masa, ¿sí? A veces como masa palpable o como lesión pancreática, con dolor, o en algunas ocasiones puede llegar a ser un hallazgo incidental. Habitualmente se presenta en personas adultas por encima de los 30-40 años de edad, es más frecuente en mujeres y corresponde al 10% de las lesiones quísticas neoplásicas del páncreas. El 50% de estas lesiones serosas está asociada con mutación del gen BHL, que está implicado en la enfermedad de von Hippel-Lindau. La mayor parte de ellos son benignos y macroscópicamente se observan de esta manera. Esta es la razón por la que les decía de que los histodenomas serosos habitualmente son microquísticos. Vean cómo normalmente tiene una cicatriz fibrosa en el centro, de la cual irradian estas estructuras, ¿sí? A manera de microquistes, ¿sí? En todas las figuras podemos observar zonas igual. Entonces, por lo tanto, estos son verdaderamente microquistes dentro de una lesión quística. Es como si tuvieran el efecto como tabicado, y microscópicamente son numerosos microquistes que característicamente están revestidos de un epitelio cilíndrico a cúbico bajo. Y fíjense cómo es un epitelio homogéneo, sin atipia. Sí, algunas de las células son mucoproductoras, pero verdaderamente no son células que llaman la atención. ¿Sí? Se semejan mucho a las células del epitelio seroso, ¿sí? Cuando estamos hablando en el tracto genital, ¿no? Entonces, fíjense cómo microscópicamente corresponden a muchísimos quistes que son microscópicos. Se han descrito dos variantes de esta, una variante oligoquística o macroquística y la variante sólida. Sí, estas son mucho más raras que la anterior es la regla, estas son excepciones. El oligoquístico o macroscópico es uniquístico, sí, es una sola cavidad quística, y vean cómo contrasta de la imagen anterior. ¿Sí? Y el sólido, que posee múltiples estructuras revestidas de células claras, cúbicas, con múltiples lucecitas en su interior. En cuanto a las lesiones quísticas mucinosas, este es un grupo de neoplasias con un epitelio cilíndrico mucinoso, sí, que semeja al epitelio foveolar o que semeja al epitelio endocervical, sí, y que característicamente tiene estroma de apariencia ovárica, sí. Algunas características importantes de esta lesión es que representa el 10% de las lesiones quísticas pancreáticas. Habitualmente se presenta también en mujeres adultas y pues tienen una conducta biológica variable, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en las lesiones mucinosas, ¿sí? O de histología mucinosa, es en las que debemos de prestar más atención. La mayor parte del tiempo son lesiones grandes, por lo cual se presentan clínicamente como si fueran masas abdominales. Y pues primeramente vamos a hablar de la neoplasia mucinosa quística benigna, o denominado cistoadenoma mucinoso. Esta
Histoadenoma mucinoso, fíjense cómo puede tener algunas proyecciones quísticas en su interior o puede tener tabiques, pero habitualmente es una lesión uniquística, aunque tabicada, ¿sí? Vean cómo microscópicamente, este es un fotomontaje de una microfotografía, ¿sí? Y vean cómo puede tener lesiones quísticas hacia la periferia, ¿no? Y vean cómo está revestido de un epitelio que recuerda al epitelio foveolar, que reviste el tracto gastrointestinal alto, sobre todo el estómago, ¿sí? Y puede tener algunas células de apariencia caliciforme o que remedan una metaplasia intestinal incompleta. Otra característica importante es el estroma que tiene. El estroma habitualmente es un estroma celular que remeda al tejido ovárico normal. Inclusive este tejido ovárico es positivo para receptores de progesterona. Sí, esta es una imagen de inmunohistoquímica en la que estamos viendo la marcación de progesterona a nivel de los núcleos, ¿no? Inclusive vean cómo se llegan a expresar inhibina, que también es un marcador de los cordones sexuales del ovario. La neoplasia mucinosa quística con displasia, ¿sí? Es nuevamente una lesión que, al igual que la benigna, ¿sí? Se observa como si fuera una masa abdominal. En este caso se ve más compleja. Vean cómo presenta múltiples tabiques, ¿sí? Que en la microscopía también se ve bastante compleja. Vean cómo, por ejemplo, en este caso está firmemente adherido al polo superior de este órgano, que es el riñón. Si vean cómo en la superficie de corte es una lesión con múltiples estructuras tabicadas, microquísticas, sí que en el acercamiento ya no es un epitelio simple similar a las foveolas, sino presenta proyecciones micropapilares que desde acá nos llama la atención porque tiene datos de atipia, ¿sí? Entonces vean cómo verdaderamente proyecta estas estructuras a manera de papilas con núcleos fibrovasculares, ¿no? Entonces, muy habitualmente estas lesiones tienen tanto mucina ácida como también mucina neutra. Inclusive pueden llegar a tener células enterocromafines que son positivas con cromogranina en la inmunohistoquímica. Y vean cómo en el acercamiento, a diferencia de lo que estábamos observando en la lesión benigna, si vean cómo existe una pérdida de la producción de la mucina con estratificación de los núcleos, figuras de apoptosis, figuras de mitosis, entonces tiene datos verdaderos de displasia. La neoplasia mucinosa quística maligna o cistoadenocarcinoma mucinoso es una lesión que, al igual que las anteriores, pues se va a presentar como una lesión quística compleja. Vean cómo en este caso que estamos observando, esto de acá corresponde al intestino delgado y esto de acá corresponde al parénquima pancreático residual, a esta lesión quística, que en este caso es uniloculada, ¿sí? Y que en la superficie de corte se observa en algunos focos revestida por este epitelio mucinoso, pero en otros focos se observa datos de invasión, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es muy importante examinar la totalidad de la cápsula de las lesiones mucinosas, porque más frecuentemente estas se van a asociar con infiltración y con neoplasias malignas. Entonces vean cómo en este caso, ¿sí? El epitelio hacia la superficie presenta datos de atipia, hacia la profundidad presenta datos de invasión, con irregularidad, con zonas donde las células ya no presentan luces glandulares, sino presentan destrucción del estroma con datos de invasión, ¿no? Entonces, verdaderamente corresponde a una neoplasia mucinosa, cistoadenocarcinoma mucinoso. Vean cómo en estos otros focos presenta luces con este contenido mucoide. La invasión en este caso, pues obviamente es uno de los factores pronósticos más importantes y aunque pueda ser focal, ¿sí? Este tipo de lesiones usualmente son bastante agresivas. Ahora, otra entidad dentro de las lesiones mucinosas es la neoplasia mucinosa papilar intraductal o intraquística, como viene mencionada en su libro. Algunas de las características más importantes de esta lesión es que esta es la lesión quística más común en el páncreas. Habitualmente está dada en adultos, sobre todo por encima de los 50 años de edad. ¿Sí? La mayor parte de estas lesiones pueden ser resecables, a lo cual le confiere un mejor pronóstico. Las lesiones quísticas mucinosas papilares pueden o no tener un componente invasor,
por lo tanto se consideran, sobre todo cuando tienen displasias de alto grado, similares a lesiones in situ. Las neoplasias quísticas mucinosas tienen cuatro características importantes. Evidentemente tienen un epitelio de revestimiento mucinoso, ¿sí? Tienen una arquitectura papilar, como dice su nombre. Estas, a diferencia de todas las lesiones quísticas anteriores que les había comentado, no poseen estroma ovárico, ¿sí? Y pueden llegar, se localizan más bien dentro del conducto pancreático o cualquiera de sus ramas, y es por eso que se denominan como intraquísticos. ¿Sí? Entonces existen estas lesiones, pueden tener diferentes topografías y diferentes patrones de distribución. Característicamente existen estas cuatro formas de distribución, ¿sí? Y fíjense cómo dependen del conducto pancreático o dependen de sus ramas, ¿sí? Y habitualmente se identifican de esta manera, ¿sí? En el centro del páncreas. Sí, son obviamente más resecables cuando se encuentran en la cola pancreática, más sin embargo, pues habitualmente este tipo de lesiones pueden llegar a tener buen pronóstico. Entonces vean cómo son lesiones que, si bien dependen del conducto pancreático, dilatan el conducto pancreático y tienen una proliferación hacia el centro con estas estructuras papilares, con centros fibrovasculares y revestidos de células epiteliales que llegan a tener por lo menos una atipia leve, ¿no? Entonces fíjense cómo las células son estratificadas entre ellas, mucoproductoras, algunas de ellas nos recuerdan al epitelio foveolar, pero en realidad corresponden a células de tipo pancreatobiliar, ¿no? Entonces, en relación a esto precisamente, ¿sí? Se han descrito cuatro subtipos en relación a las células que las revisten, y vean cómo efectivamente pueden parecerse a las células foveolares, a las células intestinales, pancreatobiliares, o pueden tener un cambio oncocítico. Pueden o no tener displasia de alto o bajo grado, y cuando se constituyen en displasia de alto grado, pues van a ser los precursores de los adenocarcinomas pancreáticos originados en estas lesiones papilares, ¿no? En algunos casos hasta el 30% pueden llegar a tener adenocarcinoma invasor, y pues cuando invaden, el subtipo más común va a ser el ductal o también el coloide. ¿Sí? Como por ejemplo en este fotomontaje estamos observando esta neoplasia mucinosa papilar intraquística, y vean cómo en el componente parenquimatoso pancreático, ¿sí? Se observan estos lagos de mucina que corresponden a un carcinoma mucinoso, ¿no? Entonces vean, esto de acá corresponde a la pared del duodeno, estas son las vellosidades duodenales, estas de acá son las vellosidades duodenales, esto de acá es la ampolla de Vater, porque esto de acá es un fotomontaje, ¿sí? Esto de acá es el conducto pancreático principal, y vean cómo la lesión se localiza exactamente dentro del conducto pancreático principal y prolifera hacia su luz a manera de papilas. El componente infiltrante se va a encontrar por acá, por debajo, a nivel del parénquima pancreático, ¿no? Y está representado por estos lagos de mucina hipocelulares. Bueno, en cuanto al carcinoma del páncreas, existe una larga lista de neoplasias primarias del páncreas, ¿sí? Sin embargo, la mayor parte de los carcinomas del páncreas van a estar representados por el carcinoma ductal de páncreas, es decir, aquel que se origina en los conductos pancreáticos. Las neoplasias de los acinos pancreáticos van a ser muchísimo menos frecuentes que los carcinomas ductales, ¿sí? Y fíjense cómo por debajo se encuentran todas las lesiones mucinosas quísticas, ya sean estas serosas, mucinosas, eh, ¿qué se dice? Papilares intraductales, que ya hemos mencionado en este tema. Otra lesión que también cabe la pena mencionar es la neoplasia sólida pseudopapilar, que es una lesión de mujeres jóvenes y que característicamente se parece muchísimo a las neoplasias neuroendocrinas y a las neoplasias acinares del páncreas. Bueno, entonces vamos a hablar del carcinoma ductal de páncreas, que como les digo es el cáncer más frecuente a nivel del páncreas, y pues como les comentaba, esta es la más común, esta es su distribución a nivel mundial. ¿Sí? Vean cómo verdaderamente nuestro país en realidad se encuentra en una incidencia intermedia en relación al resto de los países, y pues entre los factores de riesgo,
básicamente en el carcinoma pancreático, aparte de los factores hereditarios y los factores esporádicos, ¿sí? Está relacionado con la secuencia por diversos factores, inflamación crónica, displasia y adenocarcinoma. ¿Sí? Por lo tanto, la pancreatitis crónica hereditaria va a ser uno de los factores que va a estar relacionado. También existe un síndrome de carcinoma pancreático familiar. En algunos casos va a estar relacionado con el síndrome de Peutz-Jeghers. Eso sobre todo relacionado con las mutaciones de STK. El síndrome de melanoma familiar, como no olvidarnos del síndrome de Lynch o poliposis adenomatosa, o perdón, este, cáncer de colon no polipósico, y en algunos casos también por el tabaquismo y obviamente todos aquellos factores que estén relacionados con el desarrollo de pancreatitis crónica. Entonces, esto es lo que les mencionaba, existen múltiples genes que están relacionados con este es en el caso del síndrome de Peutz-Jeghers, como les hablaba en el caso de la pancreatitis hereditaria, fíjense cómo el riesgo de cáncer incrementa con la pancreatitis hereditaria, ¿sí? Las mutaciones de CDK en el síndrome de melanoma y nevos displásicos, los síndromes de cáncer de mama y ovario con los genes BRCA1 y 2 y el cáncer de colon, el cáncer de colon hereditario no polipósico, sobre todo con los genes de inestabilidad de microsatélites, MLH1, MSH2, MSH6 y PMC2, ¿sí? Los cuales están relacionados no solamente con cáncer de páncreas, sino también con cáncer de endometrio, por ejemplo. ¿No? Que son entre sus órganos blancos, ¿no? Entonces son páncreas, colon y también tracto genital. ¿No? Entonces vean cómo en estos síndromes que tienen alteraciones genéticas especiales, el riesgo de cáncer se va a encontrar aumentado en relación a aquellos pacientes que no tienen ningún otro factor de riesgo asociado. Como les decía, se origina en un espectro continuo de cambios moleculares y morfológicos en el epitelio ductal, en el cual existe el desarrollo de la neoplasia intraepitelial pancreática o PANIN, ¿sí? El PANIN, a medida que va avanzando o a medida que se va estableciendo en los conductos pancreáticos, va a ir acumulando mutaciones que sobre todo tienen que ver con KRAS, CDKN, P53, SMAD2 y BRCA2. Nosotros debemos de recordar que todos estos genes están implicados sobre todo en la estabilidad de la reparación del ADN y también tienen que ver en las vías de transcripción y de crecimiento celular. ¿Sí? Veamos cómo en la neoplasia intraepitelial pancreática de bajo grado, vean cómo va cambiando del epitelio normal hacia el epitelio displásico, ¿sí? Con proyecciones que no son verdaderamente papilares, sino son proyecciones de células que están estratificadas entre sí, ¿sí? Y que van perdiendo la capacidad de producción de la mucina, ¿sí? Por lo tanto se van condensando entre ellas. ¿Sí? Los núcleos cada vez adquieren mayor alteración con datos de hipercromasia, con incremento de las figuras de mitosis, y sin embargo todos estos cambios se encuentran todavía dentro de los conductos respetando lo que es la membrana basal. En la neoplasia intraepitelial pancreática de alto grado, estas alteraciones se van acumulando y cada vez las anomalías citoarquitectónicas van siendo cada vez más llamativas. Y es en el seno de estas alteraciones, sí, que las células neoplásicas van adquiriendo la capacidad de invadir el estroma, sí, a manera de formaciones glandulares o cribiformes o ductales o inclusive unicelulares, sí que tienen una fuerte respuesta desmoplásica. Debemos recordar que como la mayor parte de esta neoplasia se produce en el escenario de una pancreatitis crónica, el estroma por sí solo del parénquima pancreático ya se encuentra de apariencia fibrosa. Por lo tanto, a veces es difícil distinguir, ¿sí?, una pancreatitis crónica de un cambio con una displasia de alto grado, de un cambio pseudoinvasor a nivel de la microscopía. Los cánceres pancreáticos en general son neoplasias de muy mal pronóstico, ¿sí? Una vez que se diagnostican, solamente el 10% de estos tumores son resecables, ¿sí? Por lo tanto, tienen una tasa de supervivencia a los 5 años bastante baja.
Vean cómo en la imagen macroscópica es una lesión de bordes poco definidos, ¿sí? De bordes poco definidos y además infiltrantes. Esto de acá es el parénquima pancreático residual y esto de acá es el conducto pancreático normal. Esta lesión se encuentra a nivel de la cola del páncreas, ¿sí? Y vean cómo esta lesión es bastante dura y tiene muchas zonas de fibrosis, las cuales reemplazan el parénquima normal, ¿no? Esta es otra imagen, nuevamente la vemos en la cola del páncreas, ¿sí? Esto de acá corresponde a la segunda porción del duodeno. Y vean cómo es una lesión poco definida que está infiltrando el tejido adiposo subyacente y además el parénquima pancreático del cuerpo. Uno de los grandes imitadores a nivel de la microscopía es la pancreatitis crónica, no solamente a nivel de la microscopía, a veces a nivel de la macroscopía también. No nos olvidemos de que la pancreatitis crónica también puede llegar a producir datos de fibrosis, aunque no lesiones tumorales. Vean, por ejemplo, esta imagen corresponde a una pancreatitis crónica. Sí, vean cómo el estroma fibroso con datos de inflamación, proliferación vascular, sí, y además este colapso de los conductos puede llegar a hacernos pensar que se trata de un adenocarcinoma ductal de páncreas. Otras características del adenocarcinoma pancreático es que la mayor parte del tiempo, si vean cómo existe o coexiste con un estroma fibroso y en muchas ocasiones es bastante frecuente ver la invasión de los nervios periféricos, como lo que estamos observando acá. ¿Sí? Vean cómo puede tener una apariencia cribiforme, es decir, los datos de TIPI a veces no son tan llamativos. El estroma habitualmente es de apariencia colagenosa. A nivel de los conductos pueden haber zonas de necrosis con este establecimiento de zonas de necrosis inclusive de tipo comedo. Sí, vean cómo muy habitualmente los nervios periféricos llegan a presentarse como si estuvieran desnudos en este contexto, ¿no? Vean cómo existe una invasión de los nervios periféricos, ¿sí? Vean cómo estas formaciones glandulares pueden invadir el tejido adiposo subyacente, ¿sí? Y también pues pueden ser productores de mucina. Muy frecuentemente, al igual que cualquier otro tumor de las vías pancreatobiliares, los tumores pancreáticos en algunas ocasiones pueden tener cierta diferenciación escamosa, ¿sí? En algunas ocasiones, cuando estos aumentan de grado, pueden inclusive ser indiferenciados. Otro de los tumores que voy a mencionar, pero muy superficialmente, es el carcinoma acinar. El carcinoma acinar es una neoplasia epitelial maligna, muy rara y bastante agresiva. Sí, por definición, esta lesión debe demostrar una diferenciación exocrina acinar y por lo tanto debe exhibir gránulos de simógeno o proenzimas. Como se darán cuenta, a veces demostrar esto es bastante raro. Algunas características de esta lesión son tumores más frecuentes en adultos por encima de los 50-60 años de edad, ¿sí? Y están relacionados con una menor secreción de lipasa, con necrosis del tejido adiposo subcutáneo y poliartralgias. ¿Sí? Vean cómo son lesiones más o menos lobuladas y tienen una característica macroscópica diferente a los carcinomas ductales, que son más de apariencia similar a un tejido cicatricial. ¿Sí? En este caso, las lesiones acinares son lesiones de apariencia carnosa, multinodular. Sí, inclusive vean cómo a través de esta lesión está unido el componente pancreático por este lado y acá se observa la superficie de corte de este vaso. Eh, las lesiones acinares tienen muchos patrones, vean cómo verdaderamente difiere mucho de los carcinomas ductales, ¿sí? Y más bien se parece a las células acinares normales, ¿sí? Son células que forman estas estructuras a manera de acinos con gránulos eosinofílicos en su citoplasma, ¿sí? Que llaman bastante la atención, ¿sí? Y estas estructuras, como si fueran acinos, se parecen también en algunas ocasiones a las células neuroendocrinas que también pueden ser tumores pancreáticos. Pueden tener esta apariencia acinar, también pueden tener esta apariencia a manera de trabécula o también pueden hacer nidos o estructuras cribiformes y vean cómo las células pueden ser entrecúbicas, bajas, acilíndricas, formar estas estructuras a manera de glándulas
Y la verdad es que verdaderamente se parecen mucho los tumores neuroendocrinos que también son primarios del páncreas, ¿no? Una de las diferencias tal vez es en la cromatina, ¿sí? Aunque en este caso, por ejemplo, estamos observando una cromatina muy granular, pero con nucleolos muy aparentes. Em, en algunas ocasiones se debe de demostrar la diferenciación acinar categórica, ¿sí? Y esto se puede hacer mediante inmunistoquímica. La inmunistoquímica para tripsina puede ser un marcador para la diferenciación acinar, sin embargo, existe un gran porcentaje de casos en los que la tripsina no llega a marcarse, ¿sí? Y se debe de buscar a fuerza la diferenciación tanto para tripsina, quimotripsina y también lipasa. En el extranjero, cuando no podemos llegar al diagnóstico, en algunas ocasiones le hacíamos microscopía electrónica, ¿sí? Donde podemos demostrar los gránulos de simógeno, cuando de verdad no se pueden llegar al diagnóstico mediante marcación por inmunistoquímica, ¿no? Entonces, verdaderamente esta lesión es una lesión bastante rara, ¿sí? Que debe de diagnosticarse mediante estudios adicionales para poder demostrarse. Bueno, hasta acá tumores de páncreas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hola. Estamos acá, Bueno, doctora. Creo que no hay preguntas. ninguna duda, ninguna pregunta. Listo, chicos, nos vemos entonces.